En México hacemos fiesta del Día de Muertos. Todo es celebración. La muerte ha sido en todas las culturas y a través de la historia un evento que invita a la reflexión. Hoy queremos invitarlos a la reflexión. ¿Qué es la muerte para los doctores? ¿Cómo la enfrentamos? ¿Cómo deberíamos transmitir las noticias a nuestros pacientes? ¿Y cómo poderlos ayudar a vivir con este duelo? En el presente episodio, invitamos a la doctora Jacqueline Herrera Rodríguez, especialista en anestesiología en el programa multicéntrico del Hospital San José, TEC de Monterrey. Posteriormente, se graduó de la maestría de Tanatología, Duelo y Sentimiento de la Vida del Centro de Crecimiento Humanista y Centro Elizabeth Kubler-Ross, y se certificó en el manejo del dolor emocional por el Instituto Grief Recovery de Sherman Oaks, en California. Actualmente, cursa una maestría de psicoterapia en Instituto Fritz Perls. Acompáñenos a disfrutar de este episodio entre colegas. Doctora Jacqueline, un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación. Consideramos que es muy importante que de los temas que vamos a hablar, todos los doctores tengamos conocimiento y podamos trabajarlos y prepararnos día con día, sobre todo para nuestro paciente, que es pues nuestra principal misión, ¿verdad? Cuéntanos, doctora, ¿por qué decidiste estudiar medicina? ¿Sabes qué, Carmen? Es algo desde niña. Es bien chistoso, tenían una enciclopedia de las revistas estas de selecciones en la casa de mis papás y casi creo que yo no sabía leer, pero me encantaba agarrarlo y estarlo hojeando y hacía según yo mis dibujitos y todavía lo tienen ahí guardado mis papás y está subrayado así chuequito y todo, pero siempre me gustó, siempre dije que quería ser doctora, que quería ser pediatra, eso dije hasta casi creo que estuve en el servicio social de medicina. ¿Y en qué momento te inclinas por anestesiología? Sabes que sí, fue justo en el servicio social me di cuenta que lo que yo creía que era pediatría, que era curar niños, pues había mucho más que eso, ¿no? Era también poderse relacionar con los papás, era pues algo diferente a lo que yo esperaba. Y bueno, me di cuenta que la anestesia es algo de lo que no sabemos. De hecho, durante la carrera no hay una materia como tal de anestesia. Y que es muy interesante porque todos los pacientes son completamente diferentes. Hay mucha acción, hay como tienes que saber un poco de todo, un poco de hipertensión, de diabetes, de líquidos, de muchas cosas. Y eso me gustó y me terminó convenciendo por tomar ese camino. Hemos entrevistado en el programa a varios médicos que coinciden contigo en el que dicen, es que mi especialidad nunca la vi en la carrera de medicina. Hoy creo y sé que están cambiando un poco esos programas y que ya se están incluyendo materias que anteriormente no se veían. Por eso muchos como salimos con el panorama de gine, pedia, interna, cirugía, es todo lo que conocemos. Uh-huh. Y a diferencia de lo que tú dices ahorita, yo personalmente y probablemente muchos de los que nos escuchan creíamos que las personas se inclinaban por anestesiología porque no les gustaba convivir con el paciente o porque querían tener algo sencillo, que no les hablaran de urgencias, que no implicara como mucho reto, pero es al contrario, ¿no? ¿Qué me dices tú? Sí, de hecho, mientras estaba haciendo la especialidad pasaba mucho que las pacientes o los pacientes te preguntan, ¿a poco para ser anestesiólogo tienes que estudiar medicina? O sea, como si pareciera que es algo muy sencillo cuando en realidad es sumamente complicado. Un maestro nos decía, bueno, cualquiera puede hacer despegar un avión, pero volverlo a aterrizar es lo difícil, ¿no? Entonces, o te preguntan, ¿a poco el anestesiólogo se queda ahí con el paciente durante toda la cirugía? Pues sí, porque si la cirugía dura 45 minutos, 2 horas, en ese transcurso puede pasar algo. Entonces, pues el cirujano obviamente está con sus manos ocupadas atendiendo al paciente y el que tiene que resolver esas situaciones esperadas o inesperadas, pues es el anestesiólogo. Entonces, es una especialidad de mucha adrenalina, contrario a lo que algunos pudieran pensar. Cuéntame cómo es un poco la especialidad de anestesiología para quienes no conocen mucho sobre esto.
Mira, la especialidad dura 4 años y empezamos, por ejemplo, nosotros con aprender lo que es el manejo de la vía aérea. El anestesiólogo es el médico experto para manejarla. Generalmente, por ejemplo, cuando hay un paciente que cae en paro y que hay que intubarlo y que se está complicando, a quien le van a llamar para que pueda resolver esa complicación va a ser al anestesiólogo. Entonces, lo más importante es aprender primero a poder tener una vía aérea segura. Después de ahí aprendemos diferentes procedimientos, como puede ser poner un bloque epidural, que generalmente lo aprendemos nosotros con las pacientes que están embarazadas, o anestesia general en diferentes tipos de pacientes, en el pediátrico, en el paciente geriátrico, en el paciente obeso, porque cada paciente, según sus particularidades, pues tiene un diferente manejo, que es lo que la hace pues más interesante, ¿no? ¿Y qué es, doctor, estar con un paciente en quirófano? ¿Qué se siente estar con el paciente que no te habla, que no se mueve, pero que tú lo dormiste y tú lo tienes que despertar? ¿Qué responsabilidad implica eso para ti? Sí es cierto, a lo mejor el que le quiten un tumor, en que le hagan un trasplante, pues bueno, está en las manos del cirujano, pero tú tienes la responsabilidad completa del quirófano y del paciente. Si él llega a sentir dolor, si no siente dolor, si tiene sueños, si de repente se pasa un poco la anestesia, ¿qué se siente? ¿Cómo se vive esa adrenalina dentro del quirófano? Sabes que es una responsabilidad súper grande porque los pacientes escogen a su cirujano, ¿no? O sea, claro, tú vas, consultas, lo conoces, ya tuviste diferentes encuentros, pero al anestesiólogo tú llegas y el paciente no te conoce. Entonces es desde ganarte su confianza, desde conseguir que te firme el consentimiento de que pues se está poniendo en tus manos, explicarle los riesgos y beneficios de cualquiera que sea el tipo de anestesia que vayas a aplicar, porque, por ejemplo, nos ha tocado que llegas y el paciente te dice, es que yo no quiero escuchar nada ni sentir nada, pero tú sabes que a lo mejor esa no es la anestesia ideal para él. Digamos, le conviene más un bloqueo epidural porque a lo mejor por ahí, si yo dejo un catéter, le puedo poner medicamento para controlar el dolor de una mejor manera que si se lo pusiera de manera intravenosa. Pero el paciente se niega, ¿no? O sea, dice, yo no quiero que toquen mi espalda. Entonces, es híjole, pues conóceme, déjame ganarme tu confianza, deja explicarte y bueno, ya después de ahí, como dices, pues es acompañarlo durante todo el proceso, cuidarlo con amor, con respeto, usando tus conocimientos para que ese paciente termine el procedimiento de la mejor manera posible. Y bueno, nuestra responsabilidad es no nada más terminando el procedimiento, sino en recuperación y en un postoperatorio, como bien decías, que no tenga dolor, que no tenga náusea, que no tenga retención urinaria, que no tenga insomnio. Entonces, pues sí, es como todo un paquete completo de cuidado para el paciente. Qué bonita mencionas eso ahorita. Te voy a ser bien honesta, cuando yo tuve mis cesáreas de mis niñas, yo escogí a mi gine, yo escogí a mi pediatra y a la hora y el anestesio, y mi esposo y yo que somos doctores nos volteamos a ver y pues no, nos preguntó el ginecólogo, ¿y también traen anestesiólogo? Y nosotros, no, bueno, no se preocupen, yo tengo uno en mi equipo, pero tienes todas las razones. Es muy común ir a una visita, a una consulta preconcepcional. Es muy común ir a una consulta a conocer el pediatra antes de que nazca el bebé, pero no muchos conocen a su anestesiólogo antes de entrar al quirófano con él. Y que sería el ideal, ¿no? O sea, nosotros cuando somos residentes y el paciente está internado, sí nos tomamos el tiempo de una noche antes ir a conocerlo, porque si tú tienes conocimiento de cómo es tu paciente, pues te preparas, te anticipas y tienes todo listo para cualquier eventualidad que se pudiera presentar. Pero, por ejemplo, en una cesárea, pues no es lo común, ¿no? Que conozcas a tu anestesiólogo desde antes. Pero no se nos olvidan, porque es el único doctor que cuando no estás anestesiado completamente es el que estás viendo. Claro. Es la única persona con la que puedes tener un contacto visual, es quien está ahí a tu lado, es quien de repente te toca el hombro y te dice tranquilo, o te da un pequeño aliento, o todo va bien, o ya casi cuando está por nacer tu bebé. ¿Qué hace un anestesiólogo mientras está todo ese proceso?
Sí, pues en realidad muchas veces creo yo que el paciente interpreta de cómo va su cirugía a través de cómo ve que está el anestesiólogo, ¿no? O sea, si el anestesiólogo está tranquilo, pues todo va bien, pero si el anestesiólogo empieza a gritar o a manotear o lo ves acelerado, pues imagínate cómo va a estar el paciente, ¿no? O el cirujano. Entonces, sí es algo importante que, bueno, nosotros como anestesiólogos tenemos que aprender a controlar muy bien, así por dentro te traigas taquicardia y te estén temblando las piernitas, pues bueno, tratar de mantener la calma, porque si tú la pierdes, lo más probable es que el resto del quirófano también se va a poner alterado. Uh-huh. Justo en estos días acaban de dar los resultados del Examen Nacional de Residencias Médicas. Hay muchas personas que acreditaron, hay muchas personas que se quedaron en el camino y muchos de ellos ya no ha sido su primer intento, quizá fue el segundo, quizá fue el tercero. Hay quienes se inclinaron por anestesio sin saber lo que era la anestesiología. Uh-huh. Hay otros que la han luchado mucho por estar ahí. ¿Qué les dices a todos nuestros compañeros, Jackie, que están en ese camino de los que quedaron y los que no quedaron? Pues los que quedaron, felicidades, están a punto de empezar un camino que es maravilloso, es muy difícil, es de mucha responsabilidad, es muy cansado. Yo incluso ahorita viendo hacia atrás a veces me pregunto cómo lo hacía, ¿no? O sea, cómo verdaderamente te das tiempo para cumplir con todas las esferas que somos, porque pues no nada más tenemos que cumplir con la parte académica, tenemos que cumplir con la parte familiar, personal, social. Entonces, pues es una parte importante de la vida. A los que no lograron pasar, pues que sepan que no es la última palabra, que la especialidad definitivamente no es el único camino que puede tomar un médico. A mí me hubiera gustado saber eso en el momento en el que presenté, porque de alguna manera sí nos fuimos educados a saber, a pensar que pues hay, como decías tú, las especialidades troncales y hay especialidades que ni siquiera conozco y hay caminos que tampoco sé, ¿no? O sea, no sé que hay investigación, no sé que hay, por ejemplo, esto de tanatología, nutrición, psicoterapia, tantas cosas que puede hacer un médico, medicina ocupacional, del trabajo. Entonces, si no lograron pasar, tómense un tiempo para expresar lo que están sintiendo, porque definitivamente no podemos seguir adelante como si nada hubiera pasado. O sea, sí pasó algo, sí me siento mal, triste, enojado o cual sea que sea como te sientes por no haberlo logrado, pero lo puedes volver a intentar o puedes cambiar de camino y los dos son igual de válidos. Gracias por escuchar Entre Colegas. Y aquí quiero dar un pequeño giro a la entrevista. Cuando te presentábamos mencionaba yo que hiciste una maestría de tanatología, duelo y sentido de la vida. Me comentabas ahorita fuera de micrófono que ya es más a lo que te estás enfocando actualmente. Uh-huh. Te he visto muy activa en las redes sociales, en pláticas, en talleres, en cursos. ¿En qué momento, doctora, llegó a tu vida esta maestría? ¿Cómo la buscas? ¿Cómo la encuentras? Cuando dices, es que yo quiero hacer algo más o falta esto en la medicina, ¿cómo te das cuenta de eso? Sabes que en realidad fue casualidad. Hay una subespecialidad en la anestesia que son los cuidados paliativos, que eso era lo que yo en realidad quería hacer. Pero bueno, como te decía ahorita, pues no nada más está la parte académica, somos personas que también tenemos otras áreas de nuestra vida. En ese momento yo ya estaba casada, yo ya estaba esperando mi primer hijo y bueno, dedicarme a cuidados paliativos implicaba mudarme a otra ciudad, estar allá 2 años y pues bueno, logísticamente era complicado. Y buscando algo más y que fuera relacionado con los cuidados paliativos, me topo con esta maestría que pues llegó en el momento que yo lo necesitaba, ¿no? Llegó a complementar ese deseo de hacer algo más que se combinó con que ya no era tan fácil practicar la anestesia, o sea, ya no es tan fácil
cuando tú como mujer y como mamá vas con tus hijos y de repente te hablan, oye, vente corriendo a quirófano, pues ya a veces es más complicado poder hacer esas cosas. Entonces, pues bueno, empecé a estudiarla y me di cuenta de que verdaderamente hay una gran necesidad de hablar de todos estos temas. Incluso dentro del equipo de cuidados paliativos debe de haber un tanatólogo, ¿no? Porque el médico paliativista definitivamente no podrá contener toda la cuestión emocional de los pacientes. Entonces, creo que, bueno, retomando lo que hablábamos ahorita del nacional, creo que para muchos puede ser una buena opción el explorar este camino. ¿Quién puede hacer esta maestría y dónde se puede hacer? Lo puede estudiar cualquier profesional de la salud, o sea, médicos, psicólogos, enfermeras, trabajadoras sociales. Aquí en Monterrey está el Instituto Integral de Tanatología, que es quien tiene el convenio con el Centro de Crecimiento Humanista, que es el que da el aval académico. ¿Cuántos años fueron de maestría, doctor? Son 2 años. ¿Tú la pagas? ¿Te dan beca? ¿Cómo funciona? Tú la pagas. Sí, hay que pagarla. Bien, es bueno saber que podemos tener otras opciones, que no se cierran puertas, sino conocemos mucho más, se abren otros horizontes y esa es la finalidad del podcast, que más personas sean como tú, que más personas vean tu ejemplo y digan, wow, yo no sabía que eso existía, me voy a animar o lo he estado buscando. De hecho, al final del episodio damos tus números de contacto por si alguien quiere o desea hablar más sobre ese tema contigo. Claro. Hoy quiero hacer una pequeña mención en el episodio sobre lo que estamos próximos a vivir. Este episodio va a salir cuando ya estemos muy cerca de la fecha del 2 de noviembre, la famosa fecha del 2 de noviembre, que muchos piensan solo en pan de muerto y otros piensan en altares, y para México es una celebración total. México hace fiesta, México tira la casa por la ventana celebrando a sus muertos, incluso hacen películas y ganan muchos premios donde ven al país como un país que le encanta honrar a los muertos y que los muertos tengan el recuerdo o celebren que los aman aquí en la tierra. Uh-huh. Pero aunque es muy fácil, y sobre todo para el área médica, sobre todo para nosotros colegas, ver la muerte como una fiesta cuando ya está, o sea, después, es muy difícil verla antes. Para nosotros los médicos que estamos en el pasillo, que convivimos con la muerte día a día, cuando ya alguien te pregunta, doctor, ¿me voy a morir? Ahí pasamos saliva y hacemos una pausa y ahí es muy difícil enfrentarte a la muerte. ¿Cómo has visto tú o cómo es para los doctores enfrentarse a la muerte? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar al respecto? Sabes que creo que no estamos preparados, definitivamente. Como dices, armamos toda una fiesta, pero en realidad cuando hay que hablar sobre la muerte es muy complicado. Incluso, sería un buen ejercicio para nosotros preguntarnos cuántos de nosotros le hemos compartido a nuestra familia cuál es nuestra voluntad al morir, ¿no? Entonces, cuando alguien quiere tocar verdaderamente lo que está relacionado con la muerte es, híjole, no, mejor no. ¿Por qué me estás hablando de eso? ¿Hay algo que tenga que saber? Entonces, pues bueno, es un tema complicado y que no debiera de ser así, porque en realidad lo que tenemos seguro, pues es la muerte. Y como médicos en particular, pues somos entrenados para salvar, ¿no? La muerte es un fracaso personal, es un fracaso profesional y ahorita que también tenemos mucho miedo a ser demandados, pues es un miedo legal. Entonces, no estamos acostumbrados a ver la muerte como una parte natural de la vida, sino que lo tomamos como es que yo fallé, es que a lo mejor debí haber hecho algo diferente, es que a lo mejor estas personas o estos familiares van a hablar mal de mí, van a decir que yo no soy un buen médico. Entonces es muy difícil para el médico poder convivir con la muerte. ¿Cuál sería la forma correcta o cómo deberíamos nosotros dirigirnos al paciente? Te lo pregunto porque, por ejemplo, yo que soy médico familiar, me ha pasado muchas veces con los pacientes. De repente tengo pacientes
que llegan bromeando sobre la muerte y me dicen que ya se están preparando y que ya tienen un pie afuera y les cambio el tema. O sea, es muy fácil. No, ¿cómo cree? Y no, está muy joven. Pero a veces el paciente te dice eso porque quiere hablar contigo sobre eso. Quiere que tú le sigas la conversación y que no se la cambies como todas las personas lo hacen. Claro, yo creo que sería importante no tener miedo a hablar de eso, ¿no? Y muchas veces ese miedo va relacionado con la expresión emocional. O sea, yo no quiero hablar del tema porque me da miedo que si le escarbo un poquito más, entonces a lo mejor mi paciente, como tiene miedo o como está triste, va a empezar a llorar y entonces yo no sé qué voy a hacer. O me refleja también la posibilidad de mi propia muerte. O sea, cuando yo sé que mi paciente está cercano a morir, de alguna manera es ver que la muerte es real, que la muerte está cerca y que un día yo también me voy a morir. Entonces, ¿qué pasaría si ese paciente, por ejemplo, que llega bromeando, en lugar de toparse con un cambio de tema, se topa con un, sí, cuénteme, ¿y qué ha hecho entonces? ¿Y cómo se siente de estar preparado? ¿Qué más le falta por preparar? Nada más como darle ese espacio de poder explorar un poquito lo que está relacionado con lo que él está hablando. Y bueno, definitivamente cuando vamos a dar una mala noticia, como decías ahorita, de que, híjole, tragamos saliva y nos sentimos muy nerviosos, creo que es importante recordar que, bueno, el paciente siempre tiene derecho a saber la verdad. Y qué mejor que la tenga de una fuente segura e informada que de alguien que a lo mejor puede cambiar un poco la información. Cuando yo voy a dar una mala noticia, lo primero es que tengo que estar 100% seguro de la noticia que voy a transmitir. No se vale asustar al paciente de algo que no tengo total certeza. Tomarme el tiempo para hacerlo de la manera adecuada. Entonces, voy a apagar el celular o no voy a estar viendo el reloj. O sea, voy a tratar de tener un tiempo dedicado solo a eso. Si tengo poquitos minutos, mejor ni empiezo, ¿no? O sea, mejor lo hago en otro momento. Voy a buscar el espacio adecuado, no voy a dar malas noticias en un pasillo, no voy a dar malas noticias en donde a lo mejor el paciente no me puede escuchar bien. Si a lo mejor, digamos, estoy en un área de urgencias donde no hay cubículos separados, pues cuando menos cerrar una cortina, o sea, darle algo de privacidad a ese paciente porque sabemos que puede venir una expresión emocional después de lo que vamos a compartir. Usar palabras adecuadas, claras, pero sin usar lenguaje médico, ver al paciente a los ojos, hacer pausas y preguntarle al paciente algo así como, ¿me estoy explicando? ¿Tiene alguna duda? Para que no me espere hasta el final, porque si el paciente recibe mucha información, hay palabras que yo escucho con las que me bloqueo. Si yo escucho tumor, si yo escucho cáncer, probablemente lo que digan después de eso voy a captar un 30% de esa información. Entonces, si yo estoy haciendo pausas continuas y le estoy preguntando, ¿se siente bien? ¿Hay algo que me quiera preguntar? Pues es más probable que el paciente capte mejor la información. Que el paciente siempre esté acompañado cuando va a recibir una noticia de este tipo. Al final que yo termino de dar todo el mensaje, pedirle que parafrasee, o sea, que el paciente me diga con sus propias palabras lo que él entendió. Y yo como médico tengo que saber que, bueno, parte de los mecanismos de defensa es el que el paciente te diga, a mí nadie me ha dicho nada, ¿no? Que a veces nos desespera porque decimos, ¿cómo? Si yo me tardé 5 o 10 minutos dándole la información al paciente y luego me está diciendo que no se le ha informado. Muchas veces los pacientes lo hacen porque necesitan una confirmación o reconfirmación de esa información que acaban de recibir. Entonces, si yo sé esto desde antes, pues probablemente puedo volverlo a explicar con mayor paciencia a que si nada más le digo, ay, pero si yo ya le había explicado, ¿cómo me está diciendo ahora que no le dije nada? Fíjate qué importancia tienen tus palabras. Esta semana acabo de ver una paciente que yo envié a maxilofacial porque tenía unas lesiones mutilantes en el tercio posterior del lado izquierdo de la lengua. Ella la ven en maxilofacial y le dicen, en institución, y le dicen, mañana te vamos a operar. Mañana te vamos a operar, ya estás programada, te vienes preparada, todo porque eso que tienes es malo.
La paciente va a su casa y a mí, su médico familiar, a mí me dice, doctora, es que no aguanté el dolor. Tenía mucho dolor y me fui por particular. Y el particular, el día que estaba programada, vamos a decir, la vieron el 10, el 11, en lugar de irse a su programación se va con particular y el particular ya no la deja salir, le dice, es que te tengo que operar ya. Y la termina operando y termina gastando demasiado dinero, dice que pagó la mitad, que el otro todavía lo debe. Y después me quedo pensando yo, es que no es que le doliera tanto, quizá muy probablemente fue como le dieron la noticia que ella ha de haber dicho no, una segunda opción. Y ya estas personas por medio privado quizás se sentaron, quizá lo que tú dices ahorita, ¿no? Se tomaron el tiempo para explicarle todo y que ella pudiera tomar la decisión de, bueno, sí me tengo que quedar. ¿Cómo cambiamos mucho la historia de un paciente al cómo dar una noticia? Claro, a veces no tomamos en cuenta pues la ansiedad, por ejemplo, que puede despertar una noticia como estas y que pues la ansiedad necesita contención. Yo no puedo dar una noticia de este tamaño a un paciente y, bueno, buenas tardes, pásele y que pase el que sigue, ¿no? O sea, yo verdaderamente tengo que estar seguro que cuando el paciente se va de mi lado, pues se va con toda la información, se va tranquilo y se va con las herramientas para poder tomar la mejor decisión. ¿Y qué hacemos cuando el paciente, son los familiares los que no quieren que el paciente sepa esta mala noticia? Porque esa también es otra. Yo he tenido pacientes en los que voy a empezar a hablar y los hijos están atrás pelándome los ojos de, no, él no sabe. O entra primero uno corriendo y me dice, nada más acuérdese que no sabe que tiene cáncer. ¿Qué hacemos ahí, doctora? Híjole, es un trabajo muy pesado a veces toparnos con este tipo de familias que quieren trabajar se llama la conspiración del silencio, ¿no? Hay que explicarles que, bueno, nosotros como médicos no podemos ocultarle al paciente el diagnóstico porque al final el que es nuestro paciente es él, no el resto de la familia. Y tratar de explicarles que, bueno, el paciente indudablemente se da cuenta de que algo está pasando. A lo mejor no sabe el nombre y el apellido del diagnóstico que tiene, pero sabe que algo anda mal. Entonces, si yo voy con un médico que no me está dando soluciones, al final lo que va a pasar es que voy a perder confianza en mi médico. Entonces, cuando yo le explico a la familia que yo no puedo arriesgarme a que ese paciente pierda la confianza en mí, muchas veces ahí es donde dan ese switch y dicen, tiene razón. Entonces, pues nada más le encargo que lo haga despacito o que se lo diga en pequeñas dosis, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, nosotros como doctores no podemos nada más ver al enfermo, hay que entender que es el enfermo y su familia, las personas que están alrededor tienen muchísimo que ver en cómo se va a desarrollar este proceso de la enfermedad. Y tendríamos que valernos de redes de apoyo, ¿no? No solamente de los familiares. Claro, sí, es importante como parte de la consulta preguntarle al paciente, bueno, justamente eso, ¿no? O sea, ¿quién te apoya? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a contener? Y nosotros como médicos también, pues valernos de lo que es trabajo social, de lo que es psicología, de lo que es el tanatólogo, o sea, porque es cierto también que un médico en una institución donde tiene un tiempo limitado para ver pacientes, a lo mejor no pudiera hacer todo este trabajo. Pero bueno, para eso hay otros departamentos a los que puedo derivar yo a mi paciente para que le den esa contención. Cuando hablamos de muerte para un paciente, lo primero que el paciente piensa es, tengo cáncer. Cuando te estás enfrentando a que es un mal diagnóstico, su primer pensamiento es cáncer, me voy a morir. ¿Qué pasa con enfermedades como, por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia humana? La tuberculosis, que sabemos que afortunadamente y con el avance de la medicina ahorita ya hay buenos tratamientos, ya hay terapia como de contención para que no avance más la enfermedad, ya podemos preparar al paciente, pero el paciente también son otras dos entidades, por ejemplo, que ahorita me vienen a la mente que el paciente siente, me voy a morir. ¿Qué diferencia o cuál es la diferencia de decirle al paciente cuando le vamos a dar una noticia que sí es de muerte y quizá a la inversa, una enfermedad que pudiera ser catastrófica para el momento de vida que está viviendo el paciente, pero que probablemente no se va a morir de eso? Sí, y qué importante es lo que dices porque, bueno, como yo le doy la noticia a este paciente de este tipo de enfermedades que son crónicas, de eso dependerá mucho cómo se adapte
al proceso de la enfermedad que tanto se apegue al tratamiento. Entonces yo creo que aquí lo más importante es que información es poder. O sea, si yo tengo a mi paciente bien informado acerca de lo que es su enfermedad, las opciones terapéuticas que tiene, él puede aceptar de mejor manera por lo que está viviendo. A que si nada más le entrego por encimita la información, pues el paciente se va con muchas dudas y era lo que te decía ahorita, o sea, va a obtener la información de las fuentes que probablemente no son las más adecuadas o las más actualizadas en cuanto a la realidad de su padecimiento. Entonces, pues sí, informar al paciente e invitarlo. Ya ahorita para muchos padecimientos hay grupos de apoyo, ¿no? En muchos hospitales, en los que el yo como paciente, conocer a otras personas que tienen el mismo padecimiento que el mío, me ayuda a normalizar la situación. O sea, me doy cuenta de que, entonces yo no soy el único VIH positivo. Entonces hay otras personas que han vivido con esta enfermedad ya muchos años y que tienen pareja y que tienen trabajo y que entonces vamos eliminando los estigmas de algunas enfermedades y entonces yo puedo vivirlo de mejor manera. Y ahorita que me cuentas eso me trae un poco a la mente algunos estudiantes que he tenido que les ha tocado dar la noticia y que van conmigo y me dicen, doctora, es que es VIH positivo, pero no sé cómo decirle, y les ve su cara de terror, de miedo, de angustia. ¿Cómo debemos preparar a estos estudiantes que todavía, o sea, no es tan fácil como decirle, ve y dale la noticia? No es como las series de Grey's Anatomy y estas series donde ya están preparados o ya se actuó cómo va a ser la reacción. Aquí nunca sabes cómo va a reaccionar el paciente, pero como tú bien dices ahorita, reacciona en base a verte a ti, a ver cómo tú estás actuando lo que le estás diciendo. Es comunicación no verbal que todos tenemos. Claro, o sea, yo no puedo decirle al paciente todo va a estar bien y estoy parado viendo al suelo, no haciendo contacto visual, con los brazos cruzados, ¿no? O sea, todo tiene que ver, pero ¿cómo hace falta en realidad en las escuelas de medicina incluir una clase en donde me expliquen estas cosas? Porque seguramente estos estudiantes ni siquiera saben que hay todo un protocolo o varios protocolos de cómo entregar malas noticias. Hay libros acerca del tema, que hay algunos libros que incluso hasta tienen DVDs de diferentes escenarios como para poder practicar y hacer talleres. Yo en la clase de tanatología que les he dado los pongo a practicar entre ellos, hago casos y 5 voluntarios pasen al frente, ustedes son familiares, ustedes son doctores y vamos a ver, y como dices, no hay 2 pacientes iguales. Habrá el que reaccione de muy buena manera, habrá el que llore, habrá el que te tire las cosas del escritorio. Entonces, ¿hasta dónde vamos a permitir? ¿Cómo vamos a contener? ¿Qué palabras vamos a utilizar? Sí se necesita verdaderamente estudiar más sobre estos temas. Sí, hacer un énfasis. Cuando yo hice mi especialidad, nos ponían a actuar. Me hiciste tener recuerdos. Siempre nos ponían a actuar y siempre nos quejábamos. Todos nos quejábamos y todos decíamos, ¿cómo? Pero si ya tengo tantos años, ¿cómo me voy a poner a actuar? Sí, ¿no? Era el quejar diario de que no somos niños de kinder. Y ahora que doy clases, pongo a mis alumnos a actuar. Porque claro, sé la importancia de esto, porque es tan importante que te pongas un poquito en los pies del paciente y sientas, ¿no? Te alcances a sentir un poco. Le estás dando una noticia que va a cambiar totalmente su vida. Y ya ahorita que tenemos muchas herramientas, por ejemplo, cuando yo estudié medicina, y va a parecer que fue hace mucho, no existía el laboratorio de simulación, ¿no? O sea, ahorita ya podemos tener un maniquí que esté programado para responder de cierta manera y que entonces tú como médico, pues ¿qué vas a hacer, no? Entonces ya hay muchas herramientas, ya no se vale pues no estoy preparado. Si sabes que hay un área en la que estás carente, pues hay que prepararnos sobre el tema. Muchas gracias, doctora. Valdría la pena también decirles a estos estudiantes que aprovechen todas sus rotaciones donde puedan ver clínica, donde puedan estar frente al paciente, para que no se escudan detrás del doctor, porque es típico que entre el paciente y, el doctor y sus estudiantes. Bueno, ¿y por qué no
el externo puede parecer un estudiante y el estudiante ser el externo, o sea, que en ese momento se cambian un poco los roles y que desde antes de salir al mundo exterior, desde antes de aventarse al servicio social que a lo mejor les puede tocar en una comunidad solos, vayan practicando el dar malas noticias y el dar buenas también, Claro. porque también no es tan fácil. De repente tú crees que, ay, está embarazada, es algo muy bueno y la señora no quería estar embarazada, ¿no? Claro, sí, es básico lo que dices, estar preparados. Gracias por escuchar Entre Colegas. Hay una frase muy bonita que yo capturé del libro de Elizabeth Kubler-Ross, que se llama, dice así la frase, dice: el conocimiento va muy bien, pero el conocimiento solo no va a sanar a nadie si no se usa la cabeza, el alma, el corazón. No se puede cambiar ni sanar a un solo ser humano. Qué importante es esto, porque cuando nos estamos preparando en la carrera de medicina, siempre piensas, es el primer lugar, es el que más estudia, es el que más está leyendo y todo el tiempo está contestando las preguntas de los doctores, y a la hora que lo enfrentan a alguien, oh sorpresa, ¿dónde está esa alma? ¿Dónde está ese corazón? Por eso te agradezco mucho que hayas aceptado venir al programa para que platicaras un poquito con nosotros, esta comunidad de Entre Colegas, y nos hicieras ver que el paciente importa y que el cómo demos las noticias al paciente importa mucho más, porque no hay que hacer caso omiso a los deseos del paciente. Luego este es un tema que quiero tocar a continuación. De repente el paciente no quiere estar en el hospital. Claro. O sea, el paciente quiere irse a morir en casa, pero a veces no solo nosotros doctores no lo entendemos, muchas veces tampoco los familiares. Estamos tan acostumbrados a querer hacer hasta lo último por el paciente, hasta lo último, ponerle catéteres, sondas, maniobras por donde sea, y en realidad el paciente solo quiere estar tranquilo en su casa y poder alcanzar a despedirse de sus seres queridos. Sí, yo estoy convencida que eso tiene que ir cambiando. Digo, esto en realidad los cuidados paliativos quedaron legislados apenas en 2014. Entonces prácticamente estamos empezando con esto. La Organización Mundial de la Salud, sí, claro, recomienda que uno debe de morir, o sea que el ideal sería morir en casa. Pero estamos hablando de cambiar la manera de pensar de muchos médicos que tiene ya mucho tiempo, ¿no? Y que nosotros aparte como mexicanos somos como muy paternalistas, queremos proteger al paciente, queremos nosotros decidir por él y como dices, se nos olvida que en realidad el derecho que siempre va a tener el paciente va a ser su autonomía. Entonces, pues sí, es un buen momento para hacer una reflexión y decir, bueno, ¿en cuántas veces he caído yo en esto? ¿En cuántas veces se me ha olvidado a mí el respetar el deseo de mi paciente? Y si yo soy familiar o acompañante, pues no caer en ese deseo que sea más importante lo que yo deseo, que es yo mantener a mi ser querido a mi lado, sino que mi ser querido sienta que verdaderamente se está respetando lo que es su voluntad. Para nosotros los médicos, ¿cuándo es el momento justo en donde deberíamos de decir, ya hicimos suficiente por el paciente? ¿Cuándo deberíamos de sentirnos satisfechos y entender que la muerte va a llegar? Yo creo que dependerá mucho de cada caso. No será lo mismo un paciente pediátrico, un paciente de la tercera edad. Entonces, no hay en sí un parámetro donde yo diga, bueno, esto aplica para todos. Yo creo, hay un autor canadiense que él formuló algo que se llama la pregunta de la dignidad del paciente, donde él dice, es que a todos los pacientes deberíamos de preguntarle, ¿qué es lo que tú necesitas para sentir que te estoy tratando con dignidad? Entonces, si yo le preguntara eso a mi paciente, yo tendría muy claro hasta dónde tengo que llegar. Porque a lo mejor si mi paciente dice, es que para mí, si ya me tienes en X situación, yo ya no me sentiría digno, pues antes de que yo llegue a eso, yo ya diría, pues ya basta, ¿no? Entonces,
volvemos a lo mismo. No quiero sonar negativa, pero sí nos falta un poquito tomar en cuenta estas cuestiones de los pacientes. La voluntad del paciente. ¿Se vale llorar, doctora? Nosotros los médicos podemos llorar. Uy, sí. A nosotros nos enseñaron que no, ¿no? O sea, jamás llorarás enfrente del paciente, jamás lo abrazarás, jamás te sentarás en la cama con él, o sea, prohibidísimo, porque como si tuviera que haber esta barrera de respeto, pero se nos olvida que al final, pues los dos somos seres humanos, los dos tenemos emociones, los dos necesitamos ese espacio para compartir lo que estamos sintiendo, y que muchas veces, si yo como médico me abro emocionalmente, eso es justo lo que mi paciente necesitaba para él poder expresar lo que sea que esté sintiendo. Entonces, sí, claro que se vale llorar. Y ahorita me comentabas que nos hace falta en los hospitales tener un cuarto de contención para nosotros, ¿verdad? Sí, digo, como equipo médico estamos propensos a sufrir lo que es el desgaste profesional por empatía. Hay especialidades que definitivamente están más susceptibles a padecerla. No es posible que si yo todo el día continuamente estoy viendo pacientes muy graves, críticos, a los que les entrego malas noticias, pues ¿qué hago yo con todas esas emociones que de alguna manera capto, ¿no? Entonces, en algunos lugares, por ejemplo en España, sí hay un espacio destinado en el hospital donde si yo, estudiante, enfermera, intendente, médico, me siento sobrepasado emocionalmente, puedo ir ahí a llorar, a orar, a practicar yoga, a hacer mindfulness, a hacer lo que sea que necesite para poder descargar esa emoción de manera sana, saludable, y así poder atender al resto de mis pacientes o el resto de mis obligaciones del día con una buena calidad para la atención. Fíjate que acaba de pasar el Día Mundial de los trastornos mentales. Uh-huh. Y vi muchos colegas compartiendo sobre trastornos, incluso yo fui una de las que compartió ahí un poco de que es importante ir a terapia. Y yo mencionaba que yo también voy a terapia, yo veo más de 24 pacientes al día. Imagínate salir con 24 historias. Yo le decía a mi esposo, es que son 24 mundos, unos me hacen reír, unos me hacen llorar, uh-huh. Otros me hacen no querer vivir, de la desesperación de no poder ayudar un poco más, y a veces desde el lado institucional es todavía más difícil. Claro. Y yo compartía que yo iba a terapia con psiquiatra, y que ir al psiquiatra no es ir a que te den medicamento, no es ir porque estás deprimido, uh-huh. No es ir porque estás loco, como muchos creen. Claro. En realidad necesitamos nosotros también, el área médica, sacar todo eso que vemos día con día. Sí, desgraciadamente la medicina no tiene, irónicamente, no tiene ese espacio para abrirse, porque a lo mejor entre colegas, si yo platico de algo que a mí me salió mal, tengo miedo a que lo utilicen y lo compartan en otro lugar, o que piensen que soy débil, o que piensen, ay, entonces mejor no te mando pacientes con este tipo de padecimiento porque pues con esto tú no puedes. Y no debiera de ser así, ¿no? O sea, al final todos estamos trabajando por el bien de nuestros pacientes. Definitivamente tendremos áreas de oportunidad, definitivamente algunas veces no tomaremos las decisiones más adecuadas, pero que eso no quiere decir que yo sea un mal médico. Pero sí es complicado a veces entre nosotros el compartirnos cuando nos va mal. Cuando nos va bien, somos los primeros, ¿no? En decir, mira lo que hice, y traemos fotos y lo publicamos, pero también sería importante el hablar sobre lo que nos va mal o no tan bien, sin juicio y con toda la sinceridad posible. Quisiera que nos compartieras, doctor, alguna experiencia que hayas tenido, alguna experiencia que digas, híjole, esta me marcó mucho con algún paciente. Ya ahorita tú como haces acompañamientos, ¿no? No solamente ves muerte, también ves pérdidas, separación. Hay una paciente que difícilmente se me va a olvidar, porque aparte compartimos nombres, se llamaba Olga, porque ella ya falleció. Olga era una paciente de CACU,
que iba a la clínica de dolor de la clínica 25 del IMSS. Y bueno, para los que no conocen el área, es pues un cuarto que hay varios escritorios, pero no hay mucha división. Fácilmente puedes escuchar lo que están platicando las otras personas. Entonces, en un escritorio le estaban entregando el mismo diagnóstico a una paciente más joven que iba acompañada de su pareja, y Olga también estaba acompañada de su pareja. Olga tenía ya el cáncer muy avanzado, tenía metástasis por todos lados. Ella iba a rellenar su bombita de analgesia para llevársela a casa. Y entonces la paciente que está recibiendo la noticia empieza a gritar, empieza a llorar, le empieza a decir a la pareja: tú me vas a dejar, me vas a abandonar, me voy a quedar sola, ¿qué voy a hacer? Y entonces esta paciente se levanta y le pone su mano en el hombro y le dice: es que no tienes que reaccionar así. Le dice: mira, yo ya voy muchos pasos más adelante que tú en esta enfermedad, y aquí está mi pareja, y aquí está afuera, y mírame, estoy de pie. ¿Y sabes qué es lo que ha hecho que esté así? Dice que yo me he entregado, o sea, yo le he entregado a él la libertad de: si quieres irte, vete. Le he entregado la libertad a Dios de decir: ok, se va a hacer tu voluntad. Le he entregado la libertad, y así empezó a nombrar diferentes espacios o lugares o personas a las que había aplicado este concepto de la libertad, y decía: y al final, mira, estoy bien, estoy de pie, estoy en paz con Dios y mi pareja está aquí conmigo. Entonces a mí, mira, te lo estoy contando y estoy de verdad te veo chinita. O sea, para mí fue un ejemplo de vida decir cómo verdaderamente la actitud con la que tú tomas las cosas, los padecimientos, lo que nos pasa, va a marcar toda la diferencia. Porque todos los que estamos aquí en este mundo, en algún momento vamos a pasar por una situación difícil. Y la situación difícil te pone dos caminos. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Te vas a derrumbar? ¿Vas a gritar? ¿Vas a patalear? ¿Te vas a enojar? ¿O vas a decir: pues voy a tratar de hacer lo mejor que pueda y vamos a ver qué pasa? Entonces, yo creo que esa ha sido verdaderamente una lección de vida. Es como si viéramos que los pacientes se preparan para morir, ¿no? Es como un camino en el que el paciente, cuando ya le diste la noticia, pasa por todas estas etapas del duelo. Uh-huh. Y en algún momento se preparan, van preparándose y van quitándose como rencores y resentimientos, y es donde más podemos aprender de ellos. Y que yo creo que todos deberíamos de aplicar eso, ¿no? O sea, no me tengo que esperar a que me entreguen una mala noticia o a saber que voy a morir para estar listo, porque me queda claro que de un momento a otro mi destino puede cambiar. Entonces, si yo vivo sin pendientes emocionales, si yo vivo diciendo lo que siento, diciéndole a las personas que quiero que las quiero, diciéndole a las personas con las que estoy enojada también que estoy enojada, pero o sea, no vivir con pendientes emocionales es lo que me hace que en el momento que llegue ese fin, yo estoy lista, ¿no? Y las personas que están alrededor de mí también están listas, porque no me quedé con nada que tenía que decir o que tenía que hacer, pero vivimos en un mundo tan acelerado en el que lo dejamos para después, para cuando haya tiempo, para a ver si se puede. Y todas esas cosas son las que al momento de partir nos dejan con ese malestar de: híjole, tanto que faltaba por hacer, ¿no? Y que finalmente no hay que perder la esperanza. No sé si tú crees en Dios. Uh-huh. Yo creo en Dios y sé que hay personas que nos escuchan que a lo mejor no, pero que siempre es importante tener un ser supremo en quien creer o en qué esperar algo más, ¿no? No sentir que es el fin y no hay más que hacer. Sí, definitivamente cuando ya no hay esperanza, pues ya lo perdiste todo, ¿no? O sea, como paciente o como persona, aunque esté sano en este momento, siempre tengo que tener la esperanza hacia algo, de que puedo estar mejor, de que puedo estar diferente, o de que si no puedo cambiar mis circunstancias, cuando menos puedo cambiar algo dentro de mí para que esto que tengo que vivir lo viva de la mejor manera. Ya casi acercándonos al final de la entrevista, hace poco escuchaba a una doctora que mencionaba
que estaba internada en el hospital y que ella estaba feliz de estar internada porque fue la forma en que la vida le dijo tienes que hacer una pausa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ella vivía intenseando todo el día de un trabajo a otro, los niños, el esposo, todo el tiempo estaba bajo mucho estrés. Y dijo, es que yo todo el tiempo sentía que me iba a morir. Todo el tiempo manejaba y mi cuerpo mismo decía, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. O sea, ella sentía que se iba a morir, uh-huh. Pero no le hacía caso, porque estaba tan ocupada que no hacía caso y terminó en el hospital. No falleció, pero esto terminar en el hospital la trajo a la reflexión de decir, tengo que disfrutar más mi vida, tengo que disfrutar más mis momentos y no querer acaparar todo y aprender a decir no a ciertas cosas y saber que yo, médico, no estoy salvado de la muerte no estoy exento de la muerte. A veces hasta pareciera que somos los que menos nos cuidamos, ¿no? O sea, somos los que por toda esta cuestión de tener varios trabajos y los hijos y todo, no nos alcanza el tiempo para hacer ejercicio, no nos alcanza el tiempo para comer bien, no nos alcanza el tiempo para estar más con nuestra familia o con nuestros seres queridos. Entonces, qué importante sería hacer, como dices, una pausa nosotros de manera voluntaria antes que el cuerpo nos la dé de alguna otra manera y decir, a ver, vamos a acomodar prioridades, ¿no? O sea, ¿qué es lo verdaderamente importante en mi vida? ¿Qué hay cosas que a lo mejor ahorita estoy haciendo y que pudiera sacrificar y que no son tan importantes o que no va a pasar nada si dejo de hacer esta cosa a cambio de hacer esta otra que me trae más beneficio a mi vida? Te agradezco demasiado, doctora, que hayas estado con nosotros el día de hoy en este episodio. Quisiera preguntarte 1000 cosas más. Quisiera invitarte a muchos otros capítulos. Me gustaría que compartieras con nuestra audiencia dónde te pueden localizar, qué cursos tienes por dar, porque no solamente hablas de duelo, de muerte, como ahorita lo tocamos, pues por ser algo especial por el Día de Muertos. ¿Dónde te podemos localizar y qué más podemos aprender de ti? Bueno, primero, muchas gracias y sí, ojalá hagamos muchos más programas porque hace mucha falta hablar de estos temas y pues me encanta la idea de que haya un espacio para hacerlo, entonces al contrario, estoy muy agradecida por la oportunidad. Me pueden encontrar, el teléfono del consultorio es el 8131 450164 o en el Facebook con mi nombre, doctora Jacqueline Herrera RDZ, o el Instagram doctorayaki.sindoloremocional. Y bueno, ahí pueden encontrar información acerca de próximas pláticas o cursos. A finales de noviembre voy a estar en la UDEM dando una plática acerca de cómo hablar con nuestros niños de la muerte, porque bueno, como papás nos preparamos para muchas cosas o preparamos a nuestros hijos para muchas cosas, pero generalmente hasta que viene la primera pérdida decimos, ¿ahora qué hago? ¿No? O cómo se lo explico o qué debo de esperar de mis hijos. Y también voy a empezar a hacer un pequeño tallercito. Se va a llamar Mi Primera Navidad Sin Ti, porque bueno, se acerca la Navidad y para muchas personas que han perdido un ser querido, pues definitivamente es una fecha difícil. Entonces, para dar un espacio en el que puedan obtener recomendaciones acerca de cómo manejar la Navidad cuando hay una ausencia y que tengan un espacio para hablar acerca de cómo han estado manejando esto a lo largo de este tiempo. Muchas gracias. Doctora Jackie, ya casi para terminar, ¿eres feliz? Sí soy feliz. ¿Qué te hace feliz, doctora? Me hace feliz mi trabajo, mis hijos, mi esposo, el acompañar a las personas, el ver a veces que llegan verdaderamente con el corazón hecho pedacitos y que me regalen la oportunidad de ir acomodando un poquito las emociones y darse cuenta de que sí se puede seguir adelante después de una pérdida. Es una oportunidad con la que soy bendecida. ¿Cuál es tu misión en la vida, doctora? Qué pregunta tan importante. No sé si pueda englobarlo solo en una. Si fuera solo una, yo creo que sería pues tratar de ser la mejor persona posible.
¿Y si echáramos el tiempo atrás, unos 10, 20 años, volverías a hacerlo todo igual? Me vas a hacer llorar. ¿Volvería a qué, perdón? Volverías a hacerlo. Voy a hacer una pausa comercial, perdón. Esto no te lo advertí porque no, es la emoción del final. Sí, voy a salir yo llorando. Sí, si volviéramos el tiempo atrás, ¿qué le dirías a esa Jackie de hace 20 años? Todo va a estar bien. Definitivamente yo también me he topado con mis pruebas. Yo también he tenido que superar mis duelos. Y a lo mejor eso es lo que me da la sensibilidad de poder acompañar ahora a las personas. En su momento fue muy difícil, pero ahora puedo decir, todo va a estar bien. Yo te veo bien, yo te veo estupenda. Ahorita bromeábamos de la edad y le digo, es que no pareces, porque muestras mucha paz. ¿Qué me llevo? A mí siempre me gusta terminar las entrevistas diciéndoles, ¿qué me llevo yo de la entrevista? Wow, yo me llevo paz. Me llevo paz. Gracias. Yo llegué aquí estresada porque te comentaba, teníamos un viaje y las niñas y el perro y el esposo y 1000 cosas. Y estar en la entrevista me dio paz. Yo sentía que venía con el mundo encima y tus consejos y escucharte hablar, me transmitiste mucha paz. Me ayuda a entender que sí, yo convivo con la muerte a diario y muchos de mis pacientes hablan de la muerte, pero pues que yo también tengo que aprender a que la muerte es algo normal y que existe vida después de la muerte para los que creemos y para los que así lo queremos ver, porque finalmente por eso es el 2 de Muertos, por eso es la celebración, porque así existe. Claro. Quisiera preguntarte yo, ¿qué te llevas tú de la entrevista? Me llevo como un recordatorio de que aún hay mucho por hacer, de que verdaderamente nos falta, como te decía, nos falta hablar de estos temas, hay que seguir luchando. Mi sueño ha sido y sigue siendo que en los hospitales haya un espacio, haya un departamento como tal, para que cuando las personas tienen que enfrentarse con estas situaciones, haya alguien a que tú sepas, bueno, marco la extensión tal y va a venir alguien a contenerme, ¿no? O sea, los hospitales son lugares donde sí hay muchas buenas noticias, pero hay mucho sufrimiento y hay muchas personas que a lo mejor no tienen al lado a alguien que los pueda contener de la mejor manera. Estoy convencida que va a llegar el momento donde cada hospital tenga alguien que acompañe esas pérdidas. Entonces, pues sí, me has dado una buena recordada de que hay que seguir caminando para poder llegar a eso. Y sobre todo, acabamos de pasarles muchos tips a las personas que aún no saben qué van a hacer terminando medicina. Hay muchas áreas de oportunidad, hay mucho espacio donde pueden empezar y acompañarte también a ti en esta misión. Sí, muchas gracias. Que sean muchos. Muchas gracias, Jackie, por tu tiempo, por hacer un pequeño tiempo en tu espacio, en tu vida y por enseñarnos tanto. Yo estoy segura que más de uno se va a ir con una lección y a más de un paciente hoy acabas de salvar a través de enseñar a su médico con este capítulo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Entre Colegas MX, en Instagram, Facebook. Nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube. Gracias, colegas, a seguir con nuestra misión en la vida.